Padre Santo, en esta hora, mi Señor, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos regalas, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar en tu presencia, Señor. Porque podemos contemplar tu hermosura, Señor, y tu santidad, Señor. En esta hora, Señor, venimos con un espíritu dispuesto, Señor, con un alma dispuesta para recibir tu palabra, Señor, para recibir tu enseñanza, Señor. Pues sabemos, Padre, que tú formaste tu iglesia, que tú levantaste tu iglesia, Señor, y en medio de la congregación, Señor, es donde somos edificados, Señor, es donde somos estimulados, Señor, para proceder y actuar conforme a tu voluntad, Señor. Así que, Padre, henos aquí, Señor, pueblo pequeño, Señor, pero confiado en ti, Señor, pero creemos en ti, Padre, pero te amamos y te honramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y le pedimos, Señor, a tu Espíritu Santo, que sea Él, Señor, trayendo revelación de tu palabra, Señor, y que esa agua, Señor, el agua, Señor, que es tu palabra, Señor, sea limpiándonos, Señor, en esta hora, Padre, y renovándonos, Señor. Disponemos nuestra mente, Señor, para ser renovada, Señor, para ser transformada por medio del conocimiento que tu Espíritu Santo nos trae acerca de ti y acerca de tu amado Hijo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Están listos? Bueno, hace la última escuelita dominical estuvimos viendo esto. ¿Quién recuerda? Amén. ¿Qué se necesita para formar parte del plan redentor? Y como han tenido mucho tiempo para estudiar y hemos repasado una y otra vez lo mismo, Natalia, ¿qué redención? Comprar a precio justo, ¿ok? ¿Kenia? ¿Qué redimir? En este caso fue la sangre de Jesús. Ok. ¿Qué redimir, Liliana? Rescatar. Ok. Entonces, ¿quién en este caso nos redimió? Nos rescató o pagó el precio justo por nosotros. Jesús. Así es. ¿Quiénes son los redimidos? Nosotros. Ok. Muy bien. Entonces, estamos viendo desde que comenzamos este punto, estamos viendo qué se necesita para formar parte del plan redentor. Amén. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser parte del plan redentor de Dios? ¿Sí? Tú y yo ya fuimos redimidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por la sangre de Jesucristo, que fue el precio justo que se pagó por nosotros. Amén. Para rescatarnos ¿de dónde? Del pecado, de la muerte. Del pecado, de la muerte, del reino de las tinieblas, y el Señor nos trasladó ¿hasta dónde? Hasta su reino. Hasta su reino. ¿El reino de quién? De Dios. De Jesucristo, que permanece Por siempre. para siempre. Así es. Ok. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Bueno, es importante que nosotros recordemos. La escuelita dominical nos permite recordar qué es lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Es un lugar donde podemos estar recordando, donde podemos estar trayendo a nuestra mente y estar recargando todo lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque es importante, esta escuela dominical es importante para que tú te afiances en las creencias que tenemos los cristianos. Amén. Es importante que tú conozcas, que tú te cimientes bien en el Evangelio, porque a veces vemos que hay mucha gente en las congregaciones que tiene ya mucho tiempo, 1, 2, 3, 4 años, y no te saben explicar esto que estamos viendo, y es triste, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no estamos estudiando una religión, no estamos estudiando teología, no estamos estudiando historia, no. Estamos estudiando la palabra de Dios solamente y le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos traiga la revelación de esta palabra. Amén. Estamos pidiendo al Señor que nos traiga la revelación del sacrificio que hizo Jesucristo en aquel monte Calvario. Amén. Que nos traiga la revelación de que en realidad cuánto nos ama Dios, cuánto estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Amén.
Por eso, si te das cuenta, hemos estado hablando de lo mismo, aunque han sido muchas escuelitas dominicales, muchas clases ya, hemos estado hablando acerca de lo mismo, porque nuestro enfoque va a ser Jesucristo, el que nos dio la vida, el que nos redimió, el que nos libertó, el que nos rescató. Amén. Con su sangre. Entonces, ¿qué se necesita para formar parte del plan redentor? Esto tú y yo ya lo experimentamos, pero es bueno que tú lo sepas para que tú lo puedas compartir a otra persona. Amén. Entonces, veíamos, número 1, reconocer que estoy muerto a causa del pecado y no materialmente, ¿verdad? Porque hablamos, respiramos y aún antes de tener a Cristo teníamos el aliento de vida de parte de Dios. No, nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el que había muerto. ¿A causa de qué? Del pecado, de la desobediencia. Amén. ¿Por quién entró la muerte al hombre? Por Adán. ¿Dónde viene eso? En Génesis y dónde más? Romanos. ¿Recuerdan eso? Que la muerte que entró por un hombre, en ese caso fue Adán. ¿Sí? Y la muerte fue traspasada a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene que reconocer una persona es que está muerta. Su espíritu ha muerto a causa del pecado. Número 2, reconocer que ha pecado. Y eso ya lo vimos en la primera escuela, la escuela dominical pasada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que no ha pecado. ¿Sí? Hay gente que piensa que pecado es matar, que pecado es robar, que pecado es violar, pero es una mentirita piadosa, no es pecado delante de Dios. Entonces, la persona tiene que reconocer que ha pecado. Y vimos los versículos, de todos hemos visto los versículos, ahí los tienen cada quien. Veíamos también que es necesario que reconozca que la salvación es por gracia y no por obras. Es decir, la salvación es un regalo que Dios nos dio por medio de Jesucristo, su Hijo. Tú y yo no podíamos adquirir la salvación por ningún medio. El único medio por el cual hoy adquirimos la salvación es la fe en Jesús. Amén. No tiene ningún costo adquirirla, aunque, como lo digo una y otra vez, sí se pagó un precio por ella. Se pagó con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el rescate por ti, aunque a ti no te haya costado, pero le costó al Hijo, ¿ven? Le costó al Padre, le costó tu salvación. Sin embargo, a ti te salió de manera gratuita y solamente es por medio de la fe y no por las obras. ¿Por qué? Porque nadie por medio de las obras podía salvarse, porque nadie cumplía con la ley. Entonces era imposible salvarnos por obras, así que Dios determinó que fuese un regalo. ¿Sí? Entonces veíamos también que tenemos que reconocer que no nos merecíamos la salvación, dice la Escritura. Tú y yo no nos merecíamos la salvación. Dice la Escritura que solamente fue por misericordia y por amor. Amén. Porque en realidad lo que tú y yo merecíamos era como estábamos. Merecíamos la muerte porque habíamos pecado. Y esa era la sentencia. Amén. Era lo justo. Pero Dios no nos dio lo justo. Nos dio lo que no merecíamos. Ahora, ¿qué es misericordia? Recibir algo que no merezco. Es un favor inmerecido. Entonces dice la Escritura que fuimos salvos por la misericordia de Dios, porque Él se compadeció de nosotros. Dios nos dio algo que tú y yo no merecíamos. Entonces la pregunta es, ¿Dios se portó justo contigo? No. Porque lo justo que era la muerte y pagarte con el infierno, ¿no? Pero Dios no fue justo. ¿Cuántas veces, y eso es así como que una embarradita, nosotros sí queremos que hoy en día se manifieste la justicia de Dios con alguien más? Cuando se supone que si nuestro Padre es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Porque Dios contigo no se mostró justo. ¿Quién dijo? ¿Cuántos quieren invocar al Dios justo? ¿De veras quieren al Dios justo en sus vidas? Queremos al Dios misericordioso. Porque si Dios nos da lo justo, entonces imagínate dónde estaríamos, no estaríamos aquí.
Sin embargo, hemos experimentado al Dios de amor, al Dios de gracia, al Dios de paz y al Dios de eterna misericordia. Ese es el Dios que nosotros estamos experimentando. Y podríamos decir que hoy Dios nos trata con justicia porque ya fuimos justificados. Entonces Dios dice, sí, soy justo contigo porque ya se pagó el precio y ahora yo te veo justo. Pero solamente por eso, porque primero se manifestó su bondad y primero se manifestó su misericordia. Amén. Porque ahora la sangre de Jesús fue la que nos justificó y se manifiesta la justicia de Dios en el sentido que ya no somos pecadores, sino que hemos sido apartados por medio de Jesús para Dios nuestro Padre. Amén. Eso es para que te vayas dando cuenta, iglesia. ¿Cuántas cosas hay que agradecerles a Dios? Agradecerle a Dios que a veces nos olvidamos. Y diariamente tú y yo tenemos que estar recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Diariamente tenemos que ser nosotros agradecidos con Dios porque su bondad ya se manifestó para con nosotros. Y créeme, iglesia, créeme que si la gente recordara diariamente de dónde Dios la rescató y de dónde Dios la salvó, la iglesia no estaría tan vacía. No habría tanta gente mal agradecida. No habría gente que volviese atrás. No habría gente que se relacionara con el pecado. No habría gente que fuese arrastrada por falsas doctrinas. Si diariamente tú y yo recordamos lo que Jesús hizo por nosotros y somos agradecidos, te aseguro que vamos a permanecer en Él hasta los últimos días, hasta el día de su venida. Porque se requiere de un corazón humilde y un corazón agradecido, que sepa reconocer la gracia de Dios. Amén. Entonces les dejé, eso es lo que vimos la primera escuela dominical, y veíamos cómo es que fuimos trasladados del antiguo pacto al nuevo pacto. El antiguo pacto, ¿qué era? La ley. Amén. Y el nuevo pacto es la gracia. Y en la ley encontrábamos la maldición, es decir, la muerte. Y en el nuevo pacto que encontramos la redención. Amén. El nuevo pacto es que tú y yo fuimos redimidos por medio de Jesucristo. Y esa sangre es la que es la mediadora entre Dios y nosotros. Porque esa sangre es la que clama por ti y la que clama por mi justicia delante de Dios. Amén. Es decir, que seamos justificados en esa sangre. ¿Cómo fuimos trasladados del antiguo pacto al nuevo pacto por medio de la fe? Ese es el único requisito, porque estamos viendo que es gratuito. No nos costó a nosotros, le costó a Cristo, para nosotros no. Fuimos trasladados de la ley, donde estaba la maldición, donde habíamos sido maldecidos a causa de nuestras obras, a causa de nuestros delitos y de nuestros pecados, y fuimos trasladados por medio de la fe en Jesucristo al nuevo pacto. Amén. Veíamos en el antiguo pacto estaba Moisés. La ley fue traída por Moisés. Recuerdan los 10 mandamientos y muchas leyes más y muchos estatutos más. Y dice la Escritura que por Adán nos entró el pecado y a su vez entró la muerte. Pero en el nuevo pacto Jesús es el que trae la gracia y es el que trae la verdad. Y por medio de él viene la vida y viene la justificación. Entonces veíamos que es mejor estar en el nuevo pacto que en el antiguo pacto, ¿verdad? Porque ahí éramos maldecidos, estábamos en maldición. Pero Jesús, por la fe en Cristo, fuimos trasladados de un pacto a otro. Amén. Ok, ahora les dejé dos cosas que tenían que hacer. Punto número 5. Bienvenida. Punto número 5 es reconocer que soy enemigo de Dios a causa del pecado. Les pedí que esto lo pusieran para ustedes mismos. Amén. Aquí es que no me merezco la salvación. Amén. Según mis obras. ¿Sí? Cuando di la clase, lo pusieron más amplio, ahorita es nada más para recordar. Amén. Entonces les dije de tarea que buscaran los versículos que fundamentaran eso que estoy diciendo aquí. Esa persona, tú y yo, tuvimos que reconocer que éramos enemigos de Dios a
¿Dónde viene eso? A ver, Romanos 3:23. ¿Quién trae esa cita? La mayoría. ¿Ok? ¿Quién trae otra cita? Amén. Romanos 5:10. A ver, Romanos 3:23, ¿qué dice? Romanos 3:23. Por cuanto todos, ¿qué? De la gloria de Dios. Fuimos destituidos, amén, de la gloria de Dios. O sea, fuimos apartados, ¿sí? Fuimos separados de Dios, amén. Romanos 5:10, ¿qué dices así? Porque si siendo enemigos no reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. ¿Lo tienen ahí todos? Romanos 5:10. Amén. Vamos a leerlo. Te pido que vayas a Romanos capítulo 5. Amén. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Luego ya dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 18. Así que como por la transgresión de uno, es decir, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, de Jesús, a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces dice que nosotros éramos ¿qué? Enemigos de Dios, y por medio de la muerte de Jesucristo fuimos reconciliados. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado había entrado por Adán y la muerte fue traspasada a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero por la obediencia de Jesucristo, en Él fuimos justificados tú y yo delante de Dios. Es decir, fuimos encontrados pecadores delante de Dios y acreedores de la muerte y acreedores del infierno. Pero cuando tú y yo decidimos entregarle nuestra vida a Jesucristo y rendirle todo nuestro ser a Él, y creemos que Él es el único dador de la vida por medio de la fe, entonces Jesús nos justifica delante del Padre y nos declara inocentes. Amén. De manera que tú y yo ya no somos pecadores. Por eso no podemos tener relación más con el pecado, porque ahora fuimos constituidos justos, inocentes delante de Dios. Y por esa justicia que Cristo nos ha entregado por medio de su muerte y de su resurrección, ahora somos acreedores de la vida. Amén. Fuimos reconciliados con Dios. Entonces, estábamos separados, pero ahora fuimos ¿qué? Reconciliados. Estamos nuevamente con Dios. ¿Alguien más tiene algún otro versículo? Efesios 2, 12 y 13. Ok. Efesios. A ver, vamos a leerlos aunque no habla tanto de la enemistad. Pero bueno, vamos a leerlos. 12 y 13. Sí. Ok, dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No, sí está bueno ese versículo. A ver. Dice que en otro tiempo estábamos sin quién? Sin Cristo. Y como estábamos sin Cristo, dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significa eso? Que no éramos parte de Exacto, no éramos parte de su pueblo, éramos gentiles, no éramos merecedores de la gracia. ¿Para quiénes vino Jesús? ¿A quiénes vino a salvar y a rescatar Jesucristo? ¿A quién? A su pueblo. Vino a los suyos, dice la Escritura. Vino a su pueblo, es decir, al pueblo de Israel. Entonces, si Cristo estaba revestido de gracia y de verdad, y por él se introduciría el nuevo pacto, y tú y yo no éramos ciudadanos de Israel, ¿éramos acreedores a la gracia? No. Los acreedores de la gracia eran los judíos, los israelitas, pero tú y yo no. Y eso quiero que te lo grabes bien en tu cabeza y que le pidas al Espíritu Santo que te traiga la revelación a tu corazón, a tu espíritu, de que tú no eras parte. Tú no eras parte. Jesús vino a los suyos, vino a su pueblo, a los israelitas, y tú eres mexicano. ¿Sí? ¿Cuántos son mexicanos? Somos mexicanos, no éramos israelitas. Por eso dice que estando sin Cristo, éramos ajenos a la ciudadanía de Israel, no éramos ciudadanos israelitas, y por lo tanto no éramos acreedores de la gracia, la verdad, la vida y la justificación. No éramos merecedores, no formábamos parte de eso. Luego dice la Escritura, dice, éramos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Te das cuenta? Eras ajeno a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios había establecido un pacto, ¿recuerdas? Que enviaría a Jesucristo, que enviaría al Salvador, que moriría y que resucitaría. Pero tú y yo éramos ajenos a esos pactos, a esa promesa. Tú y yo éramos ajenos. Por eso les he dicho muchas veces que dice la Escritura que si Dios no perdonó a los israelitas, mucho menos hoy, si nos volteamos contra Dios, Dios nos perdonaría. Porque si no tuvo misericordia de los primeros, no va a tener misericordia de nosotros. Por eso dice, si aquellos no atendieron la voz cuando Dios les habló, si hoy tú no atiendes la voz del que te habla, ya estando sentado en el trono, si Dios no tuvo compasión de los judíos, menos la va a tener de ti, porque tú fuiste injertado. Porque tu naturaleza no era israelita, fuiste injertado por medio de Jesús. Y si Él no tuvo misericordia de ellos, menos la va a tener de ti. ¿Se dan cuenta por qué les digo que no hay que tentar a Dios? Porque muchos piensan que han conocido al Dios de justicia y que han conocido al Dios airado, y no es cierto. Piensan que estar en pruebas, o cuando Dios castiga, o cuando Dios reprende, o cuando Dios da palabra, o exhorta, o azota, es porque es su juicio en contra de nosotros, y en realidad es su misericordia. ¿Te imaginas lo que sería experimentar el juicio y la ira de Dios? Por eso dice que los hijos fuimos librados de la ira. Tú no vas a experimentar la ira de Dios. ¿Cuántos de nosotros ya hubiésemos sido consumidos? El otro le decía a unas personas de aquí de la iglesia que el Señor es tajante con su palabra. Y el Señor nos mostraba a la hermana Betty, le mostraba a la hermana Betty, y lo compartió conmigo, que muchos cristianos piensan que Dios es un Dios flexible. Y que la palabra de Dios en realidad no es tan estricta como muchos cristianos piensan eso, cuando en realidad es todo lo contrario. Dios es un Dios inflexible, su palabra permanece y lo que Él manda se cumple y se acata tal cual como Él lo dijo, porque la palabra de Dios es sumamente estricta. Y como no estamos en una religión como antes lo experimentaban, donde cada quien hacía su santa voluntad, ¿verdad?
llevaba la religión como le daba la gana, porque saben que ustedes tenían ese mismo libro, ¿sí o no? Nada más con unos cuantos libros más agregados por la Iglesia Católica, ¿cierto? Por los hombres, que nada que ver con los demás libros porque ni siquiera concuerdan entre sí. Los que nosotros tenemos son 66 libros y los 66 concuerdan porque el Espíritu Santo es uno y no crea confusión y no se le olvida lo que habló hace 1000 años, hace 2000 años, hace 3000 años, a Dios no se le olvida. Pero los que la Iglesia Católica añadió, que se le conocen como los libros apócrifos, también deuterocanónicos, ¿no? Si mal no recuerdo. Exactamente, son los que fueron agregados y esos libros ni siquiera concuerdan con los 66 libros. Dicen todo lo contrario. ¿Me explico? Entonces tú tenías esta Biblia, pero cuando estabas en la Iglesia Católica hacías lo que te daba la gana y no respetabas la palabra de Dios. Aunque la tenían en su casa muy bonita, con baño de oro y abierta y grandota, la tenías en tu casa casi que enmarcada y ni siquiera la atendías. ¿Cierto? Por eso cada quien en la Iglesia Católica hace lo que se le pega la gana. Pero ahora que tú has venido a conocer a Jesucristo, te das cuenta que ni es un club social venir a la iglesia. Te das cuenta que estar con Jesús no es una religión, sino que Dios te está educando para que lleves una vida santa. Esa es la verdad. El propósito que tú vengas a la iglesia y que Dios haya establecido pastores, haya establecido profetas, haya establecido maestros, apóstoles y evangelistas, son para que nosotros te eduquemos conforme a la vida de Dios. Tú aquí es donde vas a ser educado para que lleves una vida santa. De manera que aquí no podemos hacer lo que se nos antoja, sino solamente someternos a los lineamientos que Cristo ya estableció en su palabra. Aquí no hay sugerencias, aquí no hay quejas, aquí no hay buzón donde puedas poner a mí no me agrada esto, no, porque el Señor ya estableció la forma en la que estaría la iglesia. Amén. Y tú eres el alumno que nosotros estamos educando. Así como Jesús se tomó a 12 porque él tenía los 5 ministerios. Amén. Y aparte los reconciliaría con Dios. Él sería el Salvador y el Redentor. Él educó a 12, aunque uno se perdió por él mismo. Jesús no lo perdió, él se perdió por él mismo. Amén. Pero él educó a 12 personas para que llevaran una vida santa delante de Dios. Y les enseñó con el ejemplo a llevar una vida con temor reverente delante del Padre. Y después, cuando quedaban los apóstoles, como uno se perdió y quedaba ese lugar y quedaba esa unción, fue traspasada a otro. Pero fueron los 12 apóstoles, fueron 12 apóstoles y luego se agrega Saulo, Pablo, y ellos enseñan, la escritura que nos dejaron fue que tú debes ser educado para que lleves la misma vida que Cristo llevó y siga los mismos pasos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces date cuenta de una cosa, tú y yo no éramos acreedores, no éramos merecedores, estábamos ajenos al pacto y a las promesas de Dios, y el pacto era que vendría un Salvador, Jesucristo, que nos redimiría y nos rescataría. Tú y yo no éramos parte de ese plan, pero Dios en su misericordia y en su bondad se complació abrir este plan para todo el mundo. Los mexicanos, los guatemaltecos, ayúdenme los españoles, los japoneses, los chinos, amén. Creo que siempre argentinos, brasileños. Dios decidió abrir ese plan para todos nosotros, incluyéndonos. Dime si no debemos estar, amén, gloria a Dios, si no debemos estar agradecidos con Dios. Porque tú y yo no éramos ciudadanos israelitas. Y la ley de Dios, por eso ya ellos tienen una ley. Aquí tenemos la Constitución Mexicana de México, ¿exacto? Pero allá, ¿cuál es su ley? La ley de Dios. Allá la ley de los judíos es la ley de Dios, es la Torá, es la que los rige. Entonces, si tú ya te convertiste por medio de Cristo en ciudadano israelita, significa que la ley tuya máxima es esta. Por eso, Pedro y Juan dijeron, nos es necesario obedecer
Y aunque no seamos por naturaleza israelitas, por medio de la sangre de Jesucristo, ahora somos israelitas. Y debemos de respetar la ley máxima que Dios ha establecido, que es esta. Es esta. ¿Sabes por qué? Porque la ley de hoy en día ya permite que personas del mismo sexo se casen, ¿cierto? Y que adopten hijos. ¿La ley de Dios lo permite? No. Por eso tu ley máxima es esta y no la de los hombres. Porque la ley de los hombres contraviene a la palabra de Dios. Y conforme vaya pasando el tiempo, iglesia, cada vez va a ser más contradictoria la ley de los hombres y la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado va a ir abundando cada vez más, la maldad se va a ir aumentando y el espíritu del anticristo se va a mover con más fuerza. Y entonces cada vez el mundo va a ser engañado más en lo que realmente no es. Le van a enseñar al mundo lo que no es correcto delante de Dios, pero le van a enseñar al mundo a verlo como algo normal. A lo mejor hace 3 décadas no era normal ver una pareja de homosexuales besándose frente a nosotros en la calle, pero hoy ya es normal. Y tú escuchas a la gente decir, pues es que ya es normal. Ya lo ven normal, ya andan el pecado como algo normal. El hecho que los hijos se vayan de la casa es algo normal, porque no quieren obedecer a sus padres y porque hablan de rebeldes. El lesbianismo ya es normal, el homosexualismo ya es normal, el tener hijos antes de casarse ya es normal, el adulterio ya es normal, el aborto ya es normal, ya hay muchas cosas normales. En muchos países drogarse ya es normal, es más, hasta está permitido por la ley. Ahí está Holanda, ¿sí, no? Entonces, sí, me pregunto, no es que me equivoco más, hace tiempo que no estudio leyes, pero ¿me explico? Entonces, imagínate, cada vez el mundo va a ir en deterioro y tú tienes que conocer la palabra de Dios. Porque suena muy bonito decir, ay, ahora formo parte del plan redentor, ahora ya soy ciudadano israelita, pero la ley de Dios me la paso, como dicen en el mundo, por el arco del triunfo. ¿No? O sea, la utiliza como papel de baño. Eso significa. Y hay mucha gente que está en la iglesia que se olvida de la ley de Dios. Y no debe ser eso. ¿Cuál es tu ley máxima? Esta. La misma que la de los israelitas. Esta. Porque si quieres ser merecedor del Salvador, pues también tiene que ser acreedor de todo lo que conlleva el pacto. Amén. Y el pacto conlleva obediencia. El pacto conlleva gratitud. Amén. Continuamos leyendo, dice la Escritura. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A ver, ¿cómo estabas en el mundo? Sin esperanza y sin Dios. ¿Por qué oigo mucha gente ya cristiana de 1, 2, 3, 4 años que dice, pero es que Dios estaba conmigo? ¿Por qué siguen diciendo eso? Antes de tener a Cristo dicen que Dios estaba conmigo. Es que Dios me respondía. A ver, iglesia, explíquenme por qué dicen esos aquí, dice que estaba sin Dios en el mundo. Porque por eso mucha gente no valora. Porque dicen, es que Dios no escuchaba. Es que Dios de todas maneras me oía, aunque era un idólatra que adoraba a la Virgen de Guadalupe, que adoraban a la Fátima, que adoraban a los santos y que hacían lo que les daba la gana, y se atreven a decir que Dios ahí estaba con ellos y que Dios los favorecía. ¿Sí es cierto o es falso? A ver, explíquenme eso. Porque aquí dice que estábamos sin Dios en el mundo. Una cosa es que tú disfrutes de la misericordia de Dios, porque mira, los que están allá afuera, que andan en pecado, en fornicación, en adulterio, en lascivia, borrachos, tienen el aliento de vida al igual que tú y yo, ¿cierto? Compartimos esa gracia de parte de Dios. Amén. El sol dice que sale para los justos y para los injustos. O sea, el mismo sol que nos calienta a nosotros que somos hijos de Dios, también les calienta a los narcotraficantes y a los violadores y a los que están en la cárcel y a los corruptos que están en gobierno, ¿verdad? Es el mismo sol. La luna y
el agua viene de parte de Dios y la beben tanto ellos como la bebemos nosotros. Pero eso no significa que ellos están bien con Dios, ¿o sí? Ni significa que Dios está con ellos. Pues antes de que tú y yo tuviéramos a Cristo en nuestro corazón y fuésemos parte del nuevo pacto, estábamos sin Dios en el mundo. Disfrutabas de las cosas que Dios había creado hasta cierto punto, porque no disfrutabas de la compañía de los ángeles, ¿o sí? No. Estábamos sin Dios. Por eso aquella gente que dice, pero es que yo vivo bien. ¿Por qué? Porque se sienten bien, porque respiran, porque tienen el sol, porque tienen el aire, porque tienen agua, porque no les falta dinero, sí. Pero como están sin Dios, aunque aparentemente viven bien, sin Cristo van a ir al infierno. Amén. Por eso te decía, aquí no se trata de decir que nada más el evangelio es para los que están mal en su matrimonio, para los que están enfermos, para los que están en los hospitales, para los que están de luto, para los que están en la cárcel. Porque muchas veces se ha creído que el evangelio es para la gente que está mal, pero no. El evangelio es para la gente que cree estar bien también, porque sin Cristo no es nada, sin Cristo no es nadie, y sin Cristo van a ir a parar al mismo lugar que los que ellos creen que solamente merecen recibir al infierno. Amén. Entonces tu iglesia no debe ser agradecido nada más porque luego se ve que los que estuvieron muy enfermos, ¿va? Y vienen a los pies del Señor o que tenían su matrimonio hecho un desastre, están muy agradecidos con Dios. Pero los que vivían una vida, pues se puede decir bien, no están tan agradecidos con Dios porque a fin de cuentas no notaron mucho el cambio. Pero yo sí te voy a decir que el cambio fue el más grande. Que tu nombre estaba escrito en los infiernos y lo borraron de ahí y lo escribieron allá arriba. Ese es el gran cambio que pasó, que a lo mejor tus ojotes no lo pueden ver, pero que sí aconteció en el espiritual. Aunque bueno, luego nos llevamos cada sorpresa que los más bendecidos son los que más malagradecidos son con Dios. También nos llevamos ese tipo de sorpresas, ¿verdad? Pero no se te debe olvidar a ti, iglesia, cómo es que fuiste parte de este plan, cómo es que estabas tú antes. Por eso los placeres de la vida algún día se van a acabar, todo esto va a pasar, todo se va a acabar y lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Esa es nuestra esperanza, que el Salvador vuelve por nosotros, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque los placeres del mundo van a pasar. Amén. Continuamos leyendo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea, tú y yo, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos acercó a Dios? La sangre de Jesucristo. Por eso yo te he dicho una y otra vez, tú vas a encontrar en la palabra de Dios que solamente hay un camino y solamente hay una forma de ser justificada ante Dios, la sangre del Cordero. Nada más. No hay muchos caminos, no hay muchos salvadores, no hay muchos redentores, ni libertadores, ni nada. El único que te hace cercano al nuevo pacto, el único que te acerca a Dios nuevamente y que te reconcilia es la sangre de Jesús. Amén. 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 Y tú debes de creer esto. Esta es nuestra creencia máxima, que en Cristo tenemos salvación y punto. Esa es la creencia del cristiano, que en Cristo está la salvación, solamente en Él y en nadie más. Amén. Ok. ¿Quién más tiene otro versículo? A ver, Ceci. Juan 1:10. Juan 1:10 y 13. Sí, es de la que sigue. ¿Quién tiene Colosenses? 1:20. Dice la Escritura. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde
por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A ver, Pablo y Timoteo, ¿cuántos santos y fieles hay aquí? Amén. Amén. Dice a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Nuevo Pacto, en Aguascalientes. Amén. ¿Sí? Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cuál? ¿Qué esperanza está guardada en los cielos? Ok, dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿De qué está hablando ahí, Pablo y Timoteo? Del Evangelio, pero ese del verdadero, de la palabra verdadera del Evangelio. Si ustedes ya oyeron el verdadero Evangelio y se dieron cuenta que el Evangelio nos ha traído una esperanza y está guardada en los cielos. Mi nombre está escrito allá en los cielos. Amén. Cristo está allá y va a volver por mí. Tengo esperanza. Y eso solamente viene por el verdadero Evangelio. Dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Amén, ya llegó aquí. Dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ahora realmente, por medio de Jesús, has conocido la verdadera gracia. Amén. Ahora no nos conformamos con disfrutar del sol, del agua, de las nubes, de los animales, de los árboles, de la comida, ¿verdad que no? Ahora realmente conocemos la gracia de Dios. Amén. Porque tenemos a Cristo, su Hijo. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Por eso es importante que te congregues, hermano, porque aquí es donde vas a crecer en el conocimiento de Dios. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él, o sea, Jesús, es la imagen del Dios invisible, o sea, del Dios que no vemos, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué fuiste creado tú? ¿Para qué? ¿Para quién? Para Cristo, dice así. Dice, y Él, o sea, Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién subsistimos? Cristo. En Cristo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es mi cabeza. Amén. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, es decir, para que en todo sea el primero. Amén. El primero que resucitó y luego nosotros, los que hemos creído en Él. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Jesús, habitase toda plenitud. O sea, es el primero de lo primero en todo. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. ¿Te das cuenta? Éramos enemigos. Y dice que por medio de Él fuimos reconciliados. ¿Por medio de qué? Ahí dice. Por medio de la sangre de su cruz hizo la paz. La paz con Dios viene por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. La sangre derramada del Cordero. Y ahora dice que nos presenta delante de Dios por su cuerpo, por medio de su muerte, santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo eres tú ahora? ¿Eres un pecador? No, eres santo, sin mancha e irreprensible. Esa es tu condición hoy. Yo soy santo. Estoy sin mancha. Estoy irreprensible. Es decir, Dios no tiene nada que decir de mí. Amén. Nada más que Dios siempre tiene un pero, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí en esta iglesia han aprendido que Dios siempre tiene un pero? Ok, y el pero viene en el siguiente versículo que no hemos leído. Porque ya dice, ¡claro, pastor! Hasta ahí que termine el mensaje. ¡Gloria a Dios! Nos vamos contentos a casar. No. Hay que leer toda la palabra. No es para nosotros. Y el pero grandote de Dios viene en el siguiente versículo. Porque dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. O sea, pero todavía no canten victoria. ¿Qué dice? Si en verdad que Fundados en la fe. y firmes y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Qué evangelio oíste que predicó Jesús? A ver, iglesia, aquí la pregunta es, ¿y cuál caramba es el evangelio que estamos predicando? Sí, evangelio significa la buena noticia o la buena nueva. ¿Cuál es la buena noticia? A ver. Que somos salvos. La reconciliación. Reconciliación. Que fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Que la sangre derramada en la cruz del Calvario del Cordero de Dios ahora nos reconcilió con el Padre. Que por medio de su cuerpo hemos sido cercanos, hemos sido acercados a Dios y ahora somos parte del nuevo pacto. Ese es el evangelio, ¿verdad? Pero siempre y cuando tú reconozcas que necesitas arrepentirte de tus pecados, de tus malas obras, de tus maldades, reconozcas que necesitas a Cristo, reconozcas todo eso. Y después de reconocer todo eso, permanezcas en ese evangelio. Pero ¿cómo vas a permanecer en el evangelio? Porque ya me explicaron, la buena noticia es que Cristo ya murió, que Cristo ya resucitó, que la tumba está vacía, que eres el Salvador y la promesa se extendió para todo el mundo. Qué bonito. Muy bonito. ¿Y cómo vas a permanecer? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Eso es lo que Jesús hizo. Pero tú cómo vas a permanecer. Ya entraste. Y en otros bloques vamos a ver cómo voy a permanecer, ¿va? Porque también habla de los que tienen la fe fingida. Dice, no de una fe fingida. ¿Cómo, pastora? Sí. Hay gente que está en las iglesias y tiene una fe fingida y amor fingido. Estamos viendo cómo ser parte del plan redentor. Pero como ya nos añadimos y entramos en el pero de Dios, ¿va? La pregunta es, ¿y en el evangelio a ti qué te conlleva hacer? Obedecer. Dicen que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Si le amamos verdaderamente, guardaremos sus mandamientos. Ok, van a decir, ay, pastor, pero eso lo dijo Juan. Bueno, háblame de Cristo.
Porque a mucha gente no le gusta escuchar lo que dijeron los apóstoles, porque fueron muy duros, ¿no? Por ahí me decían el otro día, imagínate si Pablo les llamó perros a los malagradecidos. Y el otro día que yo dije aquí, hubo caras como que, ¿no? Dije, pero en serio, hubo ovejas que se me convirtieron en perros, le salieron garras, le salieron colmillos, me mordieron la mano después de haberles dado a comer. Y se espantaron con mis palabras. Pero Pablo también lo dijo. Y Apocalipsis también dice, Juan lo dijo en Apocalipsis, que los perros se van a quedar afuera. Vamos con Jesús, porque realmente Jesús era muy duro y estricto en sus palabras. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera venir en qué. ¿A quién necesitas para ser salvo? Porque ahí dice, si lees dice en Él, por Él, para Él, ¿verdad? En Él está la vida, en Él está la gracia, en Él está el perdón, en Él está la salvación, en Él está la libertad. O sea, en Cristo, necesitas a Cristo. Necesitamos a Cristo. Y Jesús puso dos condiciones para poder estar en Él. Negarte a ti mismo y tomar la cruz. ¿Sí o no? Negarte a ti mismo y tomar la cruz. Hermana, pero es que es muy difícil, lo siento. Pero yo no estoy poniendo mis propias reglas. Las reglas del juego ya las estableció Jesús. Y dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, primero tienes que aborrecerte a ti mismo. Primero tienes que negarte a ti mismo. Tienes que despreciarte a ti mismo, tus pasiones, tus deseos, negar tu propia voluntad. Entonces, carga la cruz para que te crucifiques juntamente conmigo, ahí bien crucificada tu carnota, y entonces me puedes seguir. Esa es la condición para seguir a Cristo. Entonces, cuando estoy diciendo aquí, si verdaderamente, ¿verdad? Si han oído la palabra verdadera del Evangelio, porque hay muchos lugares donde no se predica el verdadero Evangelio, porque dicen, cualquiera va a ser salvo, cualquiera que venga a la iglesia ya tiene a Cristo nomás porque pasa y deposita sus limonas, cualquiera porque aplaude y levanta su manita se va a ir al cielo, y no se predica el verdadero Evangelio. Por eso la iglesia está como está, dividida, en murmuración, en chisme. Y por eso muchos andan pecando y dándole vuelo a la hilacha, porque no se les ha predicado el verdadero Evangelio. Y el verdadero Evangelio es amar a Dios por sobre todas las cosas, es permanecer en Cristo, guardando su palabra, siendo obedientes, negándome a mí mismo para llevar la vida que a Cristo le agrada. Por eso dice que agradándole en todo. ¿En qué, iglesia? En todo, no en algunas cosas. Pero muchos, dice la Escritura, dice Juan, que no quieren acercarse a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Porque en la luz todo se ve. En la luz todo se nota, ¿sí o no? Entonces no quieren venir a la luz porque sus obras, van a salir sus obras malas y van a ser reprendidas y prefieren quedarse en lo oculto. ¿Por qué? Porque en realidad aman sus malas obras, porque en realidad aman este mundo, porque en realidad aman los placeres que ofrece este mundo, porque generan satisfacción a su carne. Pero el verdadero evangelio es que tú tienes que sacrificar tu carne, la que le gusta el pecado, la que le gusta. Por eso dice la Escritura ahí, cuando andabas en malas obras, lo cual se supone, creo que está completamente claro, no sé por qué la iglesia tiene bronca con eso y los siervos de Dios también, algunos, que hoy no debes de hablar con malas obras. Si dice, antes andaban en malas obras, ahora tienen que andar en qué. Es tan clara la palabra de Dios, que como dice el pastor Cashluna, es que la palabra es clara, esto está tan fácil y tan sencillo, pero nosotros nos lo complicamos mucho. Pero ¿saben por qué? Porque queremos justificarnos. Por eso batallamos tanto y nos dificultamos esto de la palabra, porque queremos siempre justificarnos, siempre queremos poner un pero delante de Dios, un por qué hice las cosas o por qué estoy haciendo eso. Y para Dios no hay eso. O eres o no eres. O eres frío o eres caliente, porque los fríos Dios los rechaza y Dios los vomita. El verdadero evangelio, sí necesitas creer esto, pero necesitas dejar de pecado. Necesitas dejar el pecado. Porque si el pecado, caramba, fue lo que te separó de Dios, y ahora Cristo destruyó el pecado por medio de su muerte y de su resurrección y de su obediencia a Dios, pues tú deberías de aborrecer el pecado si no es Cristo.
demonios. ¿Sí? Obediencia, verdad, vida, desobediencia, malas obras, muerte. Son polos opuestos. Cristo, pecado. Cristo, pecado. Cristo, pecado. Son los polos opuestos. Por eso nosotros ahora como cristianos no podemos andar con Cristo y en pecado. Por eso Juan dice que si estamos en luz no podemos tener relación con las tinieblas. O estamos en luz como Él está en luz, o estamos en tinieblas. Pero no podemos estar porque la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Y ese es el verdadero evangelio que Cristo predicó. ¿Por qué crees que muchos dejaron de seguir a Jesucristo? Porque cada vez Cristo iba poniendo las cosas más difíciles. ¿Sí o no? Y mismo Cristo dice que cuando hablaba y se levantaba y decía las cosas como eran, dice, y muchos dejaron de seguirle desde ese día. Y aún a los que Él había escogido les dijo, piénsenla si realmente me quieren seguir. Fíjate nada más. Porque el Evangelio sí, la buena noticia es que Cristo vino. La buena noticia es que Cristo ya murió y ya pagó el precio. Y que está abierto, esa salvación es para todos, es un regalo para todos. Pero tú debes para ser parte del Evangelio, o sea, de Cristo, necesitas permanecer en Él. Y definitivamente pecando no vas a permanecer en Él. Y definitivamente amando al mundo y los placeres del mundo no vas a permanecer en Él. Entonces, nosotros que antes estábamos ajenos, sin esperanza, no éramos parte del pacto de los pactos de la promesa. El Salvador no era para nosotros. Andábamos en delitos, en pecados, estábamos muertos, hacíamos obras malas. Ahora que tenemos a Cristo, nuestra vida tiene que ser transformada. Y aquella persona que sea transformada por medio de la palabra de Dios, que se deje transformar por medio de la palabra de Dios, esa persona es la que realmente es salva. Por eso dice un pero. Pablo y Timoteo los tratan todo bien, bueno, para ustedes que dicen que lo llevo así. Y luego, pues ahí está Pablo, lo aprendí de él y de Timoteo. Arriba, 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 hermoso, 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 pero la condición es esta. Tienen que permanecer firmes en la fe. Firmes en la fe. En Cristo Jesús. Amén, iglesia. Amén. Entonces, para ser parte del plan redentor, necesito reconocer que soy pecador, que he muerto a causa del pecado, que no puedo ser salvo por medio de mis obras, que es por gracia, es un regalo que Dios me da a través de Jesucristo, que no soy merecedor de la salvación, pero Dios en su infinita bondad y misericordia me acepta y me la regala. Que por causa del pecado fui separado de Dios y me constituí en su enemigo. Y que una cosa es que yo sea creación y otra cosa es que sea hijo. Y antes de tener a Cristo, debo reconocer que solamente soy creación. Fue una cosa más creada, así como el perro. Antes de tú y yo tener a Cristo éramos como el perro, éramos como la tortuga, como el árbol, como el suelo. Éramos parte de la creación. Pero como le clavamos la puñalada a Dios por la espalda, cuando nos fuimos tras el pecado, nos quedamos en creación solamente. Él nos había nombrado reyes, nos había llamado gobernantes, nosotros reflejábamos su gloria, éramos amigos de Dios, pero como le clavamos la puñalada a Dios por la espalda y decidimos irnos detrás del diablo y mejor hacerle caso al diablo, entonces Dios dijo, vale, pues ustedes son solamente mi creación. Perdieron el dominio, el señorío y la amistad conmigo. Pero dice la Escritura que por medio de Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, de manera que antes yo tengo que reconocer, porque mucha gente dice, ay, pero es que todos somos hijos de Dios. ¿No dices eso? ¿Quién dijo? Si ahí dice Juan que no, son creación, pero los que hemos recibido la palabra verdadera del Evangelio y hemos creído en Jesucristo y lo hemos confesado como nuestro Señor y como Salvador y hemos pedido el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre, esos son los que hemos sido renacidos en el Espíritu por medio de la palabra que nos trajo vida. Nuestro espíritu estaba como
y entonces sí somos hijos de Dios, pero no antes. Juan capítulo 1, versículo 11, ¿qué dice? A los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel, los judíos. Jesús vino a los judíos, pero los judíos no le recibieron. Versículo siguiente que dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio derecho de ser ¿qué? hijos de Dios. Antes no éramos hijos, éramos criaturas, éramos creación de Dios, pero no hijos. Dice: a todos los que le creyeron, que creen en él, a los que le reciben, les da el derecho, la autoridad, la potestad, la capacidad de convertirse en hijos de Dios. Pero hasta entonces, una persona, para ser parte, cuando tú prediques el evangelio, mi hermano, primero predícalo con tu buen testimonio y tus buenas obras, y luego con tu boca. Porque si la gente ve que das un mal testimonio y andas llevando la vida como se te antoja y luego así no predicas, pues como no van a ver una coherencia en ti, ni siquiera te van a recibir la vergüenza que vas a pasar delante de Dios. De una vez te digo. Entonces, tú necesitas hacerle ver al mundo, porque como dice la escritura que tú y yo todos tenemos un ministerio. Pastora, yo no soy pastor, Dios no me ha llamado al pastorado ni al apostolado, ni soy maestro ni evangelista. Yo no quiero ningún ministerio, pastor. Bueno, pero ¿qué crees? Hay un ministerio que viene de cajón, dice la palabra de Dios, el ministerio de la reconciliación. Ministerio, el servicio, es un trabajo que Dios te está mandando a hacer. Entonces, porque es que Dios a mí todavía no me ha ubicado en un lugar. Sí, ya te ubicó, te dio un trabajito, que vayas y reconcilies al mundo con Él. Ese es el ministerio que te ha dado a ti y que me ha dado a mí. No es nada más para los evangelistas, es para todos. No fue nada más para los discípulos, para los apóstoles, es para todos. Nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, tienes que ir al mundo y reconciliar al mundo con Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces necesitas predicarle a la gente eso. Necesitas hablarle a la gente con la verdad. Dime tú en qué se parece esto a un folletito que dice: Cristo te ama. Dime en qué se parece esto. Yo no digo que Cristo no te ame. Claro que Cristo te amó tanto que murió por ti. Pero necesitas explicarle al mundo cómo es que Cristo los amó, ¿verdad? Porque Cristo te ama, aunque estés en pecado, aunque hagas cosas malas. Cristo te ama. A los cristianos, ¿cómo se les ha hecho fácil predicar así el evangelio? Con razón, pues ni hay tanta persecución y son bien poquitos los perseguidos. Pero si hoy predicásemos el evangelio como lo hacía Pablo, como lo hacía Silas, como lo hacía Bernabé, hombre, que no estaremos aquí. Con razón son tan poquitos los perseguidos, porque son poquitos los valientes que se atreven a hablar con la verdad. Y la iglesia, para no meterse en problemas, ¿verdad? Para así como que tratar de... El Señor dijo que fueras a hacer la paz con el mundo. O sea, lee bien la palabra. No dijo que fueras a hacer la paz. Dijo que los reconcilies con Dios. ¿Verdad? Porque tú quieres hacer la paz. Ay, sí, tú en lo tuyo, yo en lo mío. Y chévere, ¿no? Nos llevamos a en paz. ¿Quién dijo? No. Este es el verdadero evangelio. Si Cristo te ama, ¿sabes por qué? Porque tú eres un pecador, porque estás muerto, eres sacerdote del infierno. Y tanto te amó que puso su vida por ti. Porque como tú le clavaste la puñalada a Él por la espalda y decidiste no hacer las obras de Dios que son agradables delante de Él y preferiste andar en la vanidad de tu mente, de borracho, de mentiroso, de esto, de aquello, del otro, envidioso, de mal hablado, y de andar de idólatra siguiendo santos que no te van a salvar, de madera, de palo, de bronce, etcétera, de oro, que no nada, ¿sí? Por eso Cristo manifestó su amor que tiene por ti, muriendo por ti, por socarrón y por cabezón. Y Dios se desprendió de lo más grandioso que tenía y de lo más valioso que es Jesucristo. Y así te demostró su amor yendo a la cruz y yendo a la muerte para salvarte a ti. Y resulta que Cristo con su sangre pagó el precio por tu vida. Y ahora si crees en Él vas a ser arrebatado de las manos del diablo y vas a ser entregado al Padre que está en los cielos. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Te necesitas dejar el pecado. ¿Cuántos creen que van a venir a la iglesia? Porque ¿sabes qué? Mira, iglesia, hay un versículo que dice que Dios añade a la iglesia lo que antes
ayudan y te apoyan. Pues no vamos a asociacioncito. Imagínate, por eso les digo eso es ser otra iglesia, porque si ir aquí y escuchar, pecador, arrepiéntate, quizás ya no vuelvan. Y lo han notado. ¿Cuánta gente ha desfilado por aquí? Ahorita ya seríamos más de 150 personas. El otro día nos pusimos a contarlas, seríamos más de 150. Y miren, cuéntense cuántos hay. Gloria a Dios que nos hemos quedado. Amén. A soportar la vara y la corrección del Señor. Porque nos hemos dejado que el Espíritu Santo nos muestre en un espejo cómo es que realmente estamos. Pero muchos se van. Y luego me dicen, pastor, está en otro lugar. Lo que pasa es que Dios a mí no me ha llamado a subir al pecado. Sino a sacarlo a la luz. ¿Verdad? ¿Qué creen? Que vean, es algo divertido hablar de la cacería. Dios no me ha llamado a eso. No soy un títere de la gente. No estoy aquí para endulzarte el oído, ni para escucharte decirte lo que tú quieres oír. Hace tiempo viene una joven, y usted la han visto ya varias veces, viene varias veces hasta que la corrí. Pastor, ¿usted viene? Sí, la corrí. Le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a sumar tu pecado. Tienes que dejar, porque eres una adúltera y eres una fornicaria, y tienes que dejar tu pecado. Pero es que estoy enferma, por este mes. Sí, lo que tú quieras, pero Dios no te va a sanar. Dios no te va a librar de todos los medicamentos que estás tomando y de tus enfermedades si no decides dejar el pecado. Oiga, pero es que fui a otra iglesia y me dijeron, ¿por qué es normal? Que le dije, pues entonces vaya a otra iglesia donde el pastor la deje hacer eso, porque aquí no. Dije, aquí va a ser educada en la palabra del Señor. Y como yo no estoy para salvarle sus pecados, yo le voy a decir que tiene que dejar de pecar. Y le digo, si ahorita lo que se me dice es que tengo ganas de suicidarme, le dije, no, y ten cuidado, porque un día de eso te levantas y realmente te matas, porque eso es lo que hace el diablo. Le dije, y si ahorita tu vida se te hace fea, pues peor va a ser el infierno, así que vale la pena. Dije, entonces, te han venido una otra vez, ya se oró por ti, ya se te apoyó con dinero, ya todo, le dije, pero ya es la cuarta vez. Y Dios te ha hablado muchas veces, ¿verdad que sí? Sí. Le dije, no necesitas decírmelo, para eso tengo el Espíritu Santo. Gente te habla y se te acerca, Cristo te habla, Dios te quiere ver, ¿cierto? Sí. Le dije, ¿ya ha cambiado tu vida? No. Dije, bueno, ahora, por muy duro que suene, le voy a decir la verdad. Si usted sigue así, se verá al infierno y su condición va a ir de mal en peor. Esa es la verdad. Dije, porque si algún día tú vas al infierno, no quiero que desde allá me esté maldiciendo porque no te dije lo que era correcto. Entonces yo te voy a decir, sí, Cristo te ama, pero no te deja tu pecado para seguir a Cristo y que Cristo transforme tu vida y que Cristo te sane. Dije, si no, ¿qué ahí vienes? Vienes para darme la respuesta si te quedas. Dije, porque si tú quieres, yo quiero. Y tengo gente aquí que ha sido librada del manicomio, librada de medicamentos, incluso de la muerte. Dije, gente que Dios ha transformado su vida, es que Dios las ha sanado, pero hay gente que se ha comprometido con eso. Entonces, ¿tú quieres? Yo quiero, Dios quiere. Pero si te comprometes. ¿Ahora tú? No. ¿Por qué? ¿Por qué no vienes al pecado? Mira lo que está. Entonces sí, somos minoría, somos poquitos, pero es que ese es el verdadero evangelio, que nosotros predicamos y que Cristo predicaba. Hombres de santidad, hombres verdaderos que amen a Dios, hombres que tengan en poco su propia vida. Si Cristo dice que se menospreció a sí mismo y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, que anduvo con temor reverente delante de Dios todo el tiempo que estuvo en esta tierra, dime, ¿qué demanda Dios de mí? Lo mismo. Y ese es el evangelio que tenemos que saber. Debemos hacer que el mundo se reconcilie, pero que de verdad se reconcilie con Dios. De verdad, iglesia, tenemos que guiar al mundo a reconciliarse con Dios. Te reciba quien te reciba, te cierre la puerta quien te cierre la puerta. Esa es la verdad. Dios les está dando palabra de aliento. Porque sabe que yo te he dicho, Jesús es un combo, viene con combo. La salvación incluye muchas cosas. Así como hamburguesa, más papas fritas, más refresco. Cristo trae sanidad, trae libertad, trae salvación, trae restauración, trae prosperidad, trae todo. Es un combo.
Santiago que le dice, o a Timoteo, no recuerdo, pero a Timoteo le dice, echa mano de la vida eterna. Dice, pero chico, pero pues la vida eterna no es para eso. Sí, pero la vida eterna incluye la sanidad, la prosperidad, la paz y el gozo. Amén. Entonces tú necesitas hacer que el mundo se reconcilie con Dios, pero para reconciliarse con Dios tiene primero que aborrecer el pecado. Porque resulta que quieren andar bien, agarrado de la mano de Dios. Cuando tú vas y le dices, Cristo te ama. Y luego también quieren andar agarrados del pecado. Entonces quieren un pie con Dios y un pie con el diablo, y así no se puede caminar. Y eso no es reconciliar el mundo con Dios. Y eso te lo digo para que tú le prediques lo que es verdadero. Y que no tengas miedo. Se escucha muy feo, pues ni modo. Cristo yo nunca lo vi lloriqueando de, ay, se escucha muy feo lo que estoy predicando, ay, ya se me fue tanta gente, ay, se me fueron tantos, ay, qué tristeza. No, nunca lo vi así. Y resulta que tú y yo queremos ser más buenos que Dios ahora resulta. ¿No? El que quiera seguir a Cristo lo hace. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya sabe y conoce los que son salvos. Por eso Él los añade a su iglesia, no nosotros. ¿Y sabes qué, iglesia? ¿Cómo es tu trabajo? Es tu trabajo decirles la verdad y no traérmelos con engaños ni con mentiras, ¿verdad? De que hay que la pastora se los ensarta a la pastora y que a ver qué les toca el domingo. No. Ya tráiganmelos bien, ¿verdad? Que si vienen sea porque ya conocieron, ya les hablaste, ya les dijiste, porque si no tú me estás viniendo a traer tu chamba al compañero de trabajo de tu escuela, de tu vecina. Es tu chamba. Tu obligación es brillar en medio de la oscuridad. Tu obligación es compartir el evangelio. Me los traes y yo los pastoreo, yo los cuido. Pero tu trabajo es reconciliarte con Dios y decirles la verdad. No le pongan monitos, ni corazoncitos, ni estrellitas. El evangelio como va. Que muchos tiran por muchos. Que la gente se deshace y se asusta por mi moco. Es la verdad. Es la verdad. Ay, es que tú me asustas. ¿Cómo me hablas? Hay gente que así me ha dicho que me asustas. Le dije, no. Si realmente estuvieras asustado y tuviera miedo de lo que te estoy diciendo, no harías de pecado. Pero mira que no estás asustado. Mira, si estuvieras asustado, te llevarías una vida, pero delante de Dios derechita. Pero tan te pruebo que ni te asusta lo que te estoy diciendo, que sigues haciendo en tu vida lo que te plazca. Para nosotros no inducimos a la gente miedo, pero sí temor. Es que la gente se asusta. ¿Por qué crees que Satanás intenta engañar a los católicos con el purgatorio? Para que no se asusten, para que no teman, para que no tengan miedo. Le acabamos hay una segunda oportunidad, ¿no? Bien padre. O sea, llegas ahí, la sala de espera. Un ratito te van a cocinar, un ratito, no sé cómo lo ven, pero van a te zarandean como los pescados, hay un ratito, brincando, y ya te vas al cielo. Qué fácil. La plantean tan fácil para que la gente no tenga temor. Y como aquí con los cristianos no hay purgatorio, porque la Biblia no habla del purgatorio, es un invento del hombre, para tener al hombre bien cegadote, ¿verdad? Entonces aquí sí les da miedo. Aquí no hay purgatorio, iglesia. Aquí tienes una sola chance mientras estés respirando. Es el chance que te queda. Cada vez que respires es un segundo de oportunidad. Porque a lo mejor el siguiente día no vas a respirar. Esas son tus oportunidades. Porque dejando de respirar, ya no hay oportunidades. Ya no hay vuelta atrás. No creas que Pedro te va a decir, ¡ay, cómo te la pasaste, Liliana! ¡Ay, de fiesta en fiesta! No tenías tiempo para Dios. No te apures, tengo un pechito aquí en el purgatorio. ¿Sabes qué? Por favor, imagínense qué injusto sería Dios que Pablo murió por causa del Señor, Pedro murió por causa del Señor, ellos entregaron sus vidas, y tú, haciendo lo que te da la gana. No es injusto. Dios estableció las mismas reglas para todos. Hace 2000 años, hace 1000 años, hace 100 años y ahorita siguen siendo las mismas reglas del juego. Santidad, obediencia,
bloque. Esto, porque la otra vez no termina. Esto es el primer bloque. Lo que la gente tiene que reconocer. Tienes tú que hacerlos ver. El Espíritu Santo es el que los va a convencer del pecado y que los va a dar muy sí, pero tú eres el portador de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el Espíritu Santo te necesita. ¿Sí? Ya Cristo en su tiempo bajó y predicó. Ahora tú y yo es necesario que estemos predicando. Los ángeles no pueden predicar. ¿Sí? Entonces yo voy, doy la palabra y el Espíritu Santo se encarga de todo lo demás, pero yo tengo que hablar la palabra que es fiel y que es verdadera, el verdadero evangelio. Y la gente se tiene que dar cuenta de su condición. Esta es tu condición. Date cuenta, vas rumbo al infierno. Vas por el camino de la perdición, el camino ancho. Estás engañado, estás ciego. No hay otro camino más que Jesucristo. Tu condición es esta. Reacciona, despierta. Vengo a traerte la buena noticia. Hay esperanza, hay salvación. Están en Cristo. Pero necesitas dejar tu pecado. Hay esperanza, iglesia. Pero necesitas saber cómo planteársela al mundo para que no conviertan la gracia del Señor en libertinaje, como muchos lo han hecho. Amén. Amén. Hermana Betty. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es. ¿Cuál ministerio? ¿Cuál es tu trabajo? Reconciliar al mundo. Reconciliar al mundo con Dios por medio de Cristo. Entonces, ahora dale gracias a Dios, iglesia, porque tú estabas. ¿Quién te convirtió del Evangelio? Denle gracias a los que les compartieron del Evangelio. Porque cumplieron con su misión, están cumpliendo con su trabajo y por eso tú estás aquí. Y hay mucha gente afuera que necesita escucharnos. Por eso no podemos andar como los agentes de la secreta. Que nadie se dé cuenta que soy cristiano. Estoy en una iglesia, en una escuela sumamente cara, donde está infestado de católicos, no puedo hablar. No, el trabajo no, ahí no se da la oportunidad de hablar. Y andan jugando con gente secreta. Pero la Escritura dice que el que niega delante de los hombres a él te va a negar delante de su Padre. Entonces, necesitas tú darte a conocer como lo que tú eres. Necesitas estar orgulloso, iglesia, de quién eres. Necesitas sentirte orgulloso. Yo soy orgullosamente israelita. Soy santa delante de Dios, sin mancha, irreprensible delante de Dios. He sido justificada. Soy heredera de sus promesas, heredera juntamente con Cristo. Dios me ha establecido como rey en esta tierra. Soy su embajadora, embajadora de su reino, portadora de su palabra. Tengo autoridad en su nombre. Se me ha dado un título como sacerdote para entrar a la casa de Dios y ministrar delante de su presencia y acercarme hasta su trono para alcanzar misericordia. Eso somos y debemos de sentirnos orgullosos. No como aquellos que van al restaurante, ¿no? Están comiendo, apenas les tienen la comida y hacen como que se les tira la servilleta. Eso bueno. Van a la sacar. A querer sacar. No, iglesia. Tenemos que ser orgullosos de lo que Dios nos ha llamado. Porque no nos escogió el hombre, dice ahí Pablo. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo por su propia voluntad. Entonces, la voluntad de Dios fue que tú fueses salvo. Porque Él te escogió, Él te eligió. Y tú deberías estar orgulloso del lugar que Dios te dio. Y que algún día